amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad presentamos Creo, Señor, yo creo. Juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica. Ahora más que nunca y contra la opinión. Muy buenos días, queridos hermanos. Gracias por estar con nosotros en su programa Creo, Señor, yo creo, que llega por la gracia de Dios a ustedes a través de la señal de Radio Católica El Esplendor de la Verdad 105.3. Damos gracias al Señor porque nos permite estar acá presente, su servidor en Cristo, el seminarista Walter Francisco Fajardo, y también en controles tenemos la colaboración de nuestro hermano Luis Montenegro. Pues comenzamos entonces nuestro programa del día de hoy. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a una edición más de su programa, Creo, Señor, yo creo, en donde hoy terminaremos de abordar el último de los capítulos sobre el tema del bautismo y hablaremos acerca de la mistagogia del bautismo. Mistagogia hace referencia a los misterios que se viven a través del bautismo. Antiguamente había un proceso dentro de la iglesia para bautizarse. Había un proceso que se llamaba catecumenado. El catecumenado rondaba alrededor de los 3 años de preparación para poder ser admitido al sacramento del bautismo. Estamos hablando sobre todo de los adultos, ¿verdad? De los adultos, porque los niños sabemos que eran luego instruidos en la fe. Por tanto, al niño se le bautizaba lo más pronto posible. Pero aquellos adultos que ingresaban a la iglesia o pedían la admisión a la iglesia, al seno de la iglesia, vivían un proceso por el cual, ya en uso de sus facultades racionales, tenían que comprender la fe, entender los misterios de la fe. Entonces vivían este proceso catecumenado, que significa el que escucha, ¿verdad? Escuchar, donde ellos recibían la instrucción sobre la fe. Luego, cuando ya vivían la noche de Pascua, el sacramento del bautismo, iniciaban una segunda etapa, ¿verdad?, que se llamaba mistagogia, la etapa mistagógica, donde antes, en el catecumenado, se les preparaba para vivir el sacramento. Luego, en la etapa mistagógica, se les preparaba para conocer a profundidad los misterios vividos en el sacramento del bautismo. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de esos misterios, de los signos, los símbolos y todo lo que es el rito del bautismo, para que lo conozcamos. Vamos a apoyarnos hoy en 3 libros fundamentales. El primero es el ritual de los sacramentos. El ritual de los sacramentos. Con el ritual en mano vamos a empezar a abordar este tema. También vamos a tocar el derecho canónico para la parte de los padrinos. Tenemos aquí el Código de Derecho Canónico y también tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica en la sección sobre el bautismo, donde vamos a tocar la mistagogia de la celebración a partir del numeral 1234. El sacramento de la fe, el bautismo. Estas son las anotaciones iniciales que trae el ritual de los sacramentos antes del sacramento del bautismo. Entonces son unas anotaciones que traen ahí que tenemos que tomar en consideración. El bautismo sella la primera respuesta del hombre al plan de Dios sobre su vida individual y colectiva. Se configura a lo largo del difícil camino de la conversión que ha respondido a la llamada de Dios. Esta conversión radical, en la que se pone en juego toda la persona, se plantea a todo hombre normal en el momento crítico de su vida. La conversión bautismal encara al inicialmente creyente con la opción fundamental de la fe y su configuración práctica. Opción que se dirige hacia los valores básicos del Evangelio, resumidos en el amor universal, con preferencia hacia el más débil.
Cuando el creyente que ha emprendido la senda del Evangelio se encuentra, según el discernimiento de sus hermanos, maduro en la conversión, recibe el sacramento de la fe en su último gesto, el agua y la entrada en la comunidad. Esto se nos habla acerca del bautismo. El bautismo por parte del hombre requiere respuesta y conversión. Esto es fe personal, cuando el hombre sea capaz de ello, en el caso de los niños cuando vayan creciendo. De tal manera que si esta exigencia no se cumple, el bautismo queda de alguna manera infructuoso. Necesitamos la fe personal, que el creyente crea y que viva y profundice esa fe para que experimente en su vida los frutos del santo bautismo. Miremos el rito del bautismo. El rito comienza con la acogida. La acogida en el seno de la iglesia. Recuerden que el sentido y la gracia del sacramento del bautismo, nos dice el Catecismo de la Iglesia, aparecen claramente en los ritos de su celebración. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1234. El sentido y la gracia del sacramento del bautismo aparecen claramente en los ritos de su celebración. Cuando se participa atentamente en los gestos y en las palabras de esta celebración, los fieles se inician en las riquezas que este sacramento significa y realiza en cada nuevo bautizado. La importancia de participar atenta y activamente del sacramento. Muchas veces vivimos el sacramento de una forma vacía, como que fuera un acto social, un evento social, o una obligación o una tradición. Tenemos que hacerlo porque hay que hacerlo. Y vemos que la gente está más preocupada por las fotos, más preocupada por los padrinos, por cómo se mira el niño, aquel corre dentro de la iglesia, la gente sofocada. No, hermanos. El sacramento está revestido en su celebración de una riqueza tal en sus gestos y símbolos que expresan de manera sensible realidades trascendentes que es importante aprovecharlas, vivirlas, sentirlas, saborearlas. Como en el matrimonio, cuando se están casando, los esposos están viviendo cada momento, cada gesto es significativo, es importante. Igual en el sacramento del bautismo, cada acción es importante. Y es importante que los ministros, el ministro ordinario, que es el obispo, y el sacerdote, y el ministro extraordinario de este sacramento, que es el diácono, celebren este sacramento, viviendo de manera adecuada los ritos que están establecidos en el ritual de los sacramentos, sin saltarse ninguna de sus partes y siguiendo las orientaciones que las rúbricas, esas letritas rojas, ruber, rojo en latín, esas letritas rojas establecen como directrices que ayudan a vivir profundamente los misterios de este sacramento. Porque muchas veces se saltan partes del sacramento. Se saltan las invocaciones a los santos, se saltan algunas preguntas, algunas cosas, se dan por supuesto, y eso no está bien. El sacramento en toda su riqueza debe vivirse como lo establece la iglesia, porque recuerde el ministro de este sacramento, que usted es ministro de la iglesia, y vive un sacerdocio que es el sacerdocio de la iglesia, y debe hacer lo que la iglesia establece y lo que la iglesia le pide, no lo que se nos ocurra. Cuidado con esas iniciativas que más bien terminan deformando los ritos dentro de la iglesia. Debemos tener mucho cuidado. Si somos ministros de la iglesia, lo somos como tal y debemos vivir lo que la iglesia nos pide como tal, no lo que querramos inventar e innovar dentro de estos ritos. Vamos a ir a la primera pausa de este programa para que entremos en profundidad en los ritos del sacramento. Gracias por continuar con nosotros, hermanos. Estamos hablando sobre la mistagogia del bautismo, de la celebración del bautismo. Los ritos. El rito del bautismo comienza con el rito de acogida. Comienza el bautismo por el rito de la recepción de los niños. En él se expresa la voluntad de los padres y padrinos y la intención de la iglesia de celebrar el bautismo.
Esto se manifiesta por medio del saludo del celebrante, el diálogo con los padres y padrinos y la asignación en la frente de los niños hecha por los padres y el celebrante. La finalidad de este rito es lograr que los fieles reunidos constituyan una comunidad y se dispongan a oír como conviene la palabra de Dios y a celebrar dignamente este sacramento. Entonces lo primero es la iglesia recibiendo a los que van a ser sus nuevos hijos, los futuros neófitos. Qué hermoso que es la comunidad. La iglesia como familia recibe a estos nuevos hijos. Es un gozo para todos los creyentes. Por eso el sacramento debe celebrarse de manera comunitaria. Se ha puesto de moda esto de sacramento del bautismo privado. No, hermano, no existe bautismo privado. Siempre los sacramentos de la iglesia es para toda la comunidad, tienen un carácter comunitario. Por eso el bautismo se vive y se expresa mejor la realidad de lo que esto significa cuando se celebra con toda la comunidad de los fieles. Eso de bautismos privados, por eso en muchas parroquias han tomado los párrocos la decisión muchas veces de poner un costo elevado de contribución cuando usted quiere celebrar ese tipo de bautismo, como para alejar a la gente que no lo haga. ¿Por qué? Porque es más hermoso vivir y expresar el sentido de lo que el bautismo significa cuando se hace con la participación de toda la comunidad. Porque es la iglesia como comunidad, como familia, recibiendo esos nuevos miembros. Ese es el rito de acogida, donde lo primero que se hace es una amonestación. El sacerdote a través de una monición explica lo que va a suceder y el sentido de lo que se hace, y luego lo primero que pregunta, ¿qué nombre han elegido para este niño? Recuerden, como dijimos en el programa anterior, nombres cristianos, bíblicos, nombres de santo, no cosas inventadas y rebuscadas y a veces hasta demonizadas. No escojan esas cosas raras como nombre de sus hijos, ¿no? Luego de esto, se hace un interrogatorio a los padres y padrinos, donde se les dice si saben realmente qué es lo que el bautismo significa. Por eso, venir a celebrar este sacramento hay que hacerlo con conciencia. La gente a veces responde mecánicamente y esto es culpa muchas veces de los charlistas de bautismo, que le enseñan a la gente el rito pero no les explican el contenido. Eso le dicen a la gente, mire, cuando el padre le pregunte tal cosa, usted diga tal cosa. Y la gente a veces como lora mecánicamente responde y no sabe ni lo que está respondiendo. Otras veces ni sabe y se fija lo que el otro dice y él lo contesta. Muy mal, queridos hermanos. Esto es algo que debe hacerse a plena conciencia. Y recuerden que en el caso de los niños, papás y padrinos representan a ese niño. Asumen una responsabilidad en representación de este niño ante Dios. Y deben ser conscientes de lo que se está viviendo. Saben lo que pide el bautismo y es una pregunta fuerte. Al pedir el bautismo para sus hijos, saben que están obligados a educarlos en la fe para que estos niños, guardando los mandamientos de Dios, amen al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. ¿Lo saben? Pregunta el sacerdote. ¿Sabe que está obligado usted, papá y padrino, a enseñar esto? Y todo, sí, lo sabemos. Y no enseñan a los niños la fe, no le dan ejemplo, no van con ellos a misa, no los mandan a la catequesis a la edad adecuada para que reciban el sacramento de la comunión por primera vez. Hay una suma irresponsabilidad que debemos empezar a superar en nuestra iglesia. Y a los padrinos se les amonesta en esto. ¿Y ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a sus padres en esta tarea? Sí, estamos dispuestos, responden. Y se les olvida las obligaciones. Aquí mismo el ritual habla sobre los padrinos en el punto 1.2, dice: los padrinos en el nuevo ritual han pasado a un segundo término. La función de los padres está muy por encima del ministerio y función de los padrinos, lo establece el ritual. La primera misión no la tienen los padrinos, la tienen los padres. Esto lo recuerda el nuevo ritual. El padrino tiene una función subsidiaria, es decir, representa a la familia y a la iglesia para ayudar, no para hacer la función de los papás, para ayudar a los padres en la educación de la fe del niño. La elección del padrino debe mirar a la fe, en primer lugar, que sea una persona de fe viva, creyente, practicante, un hombre adulto en la vida cristiana. Y recomienda que el ritual: huyan de los padrinos elegidos con criterio de dinero o de posibilidad de promoción social. Cosas que muchas veces buscamos. Sí, es que el padrino, que sea el alcalde de la ciudad. Así después le consigue buen trabajo, le da buena plata, le da buenos regalos. Hermano, qué barbaridad, qué negligencia al elegir los padrinos.
Cambiemos esa actitud. Miremos lo que dice el Código de Derecho Canónico sobre los padrinos. He traído estos documentos magisteriales para que miren lo que dice la Iglesia. No es invento mío. Lo que establece la Iglesia y lo que debemos cuidar. En el capítulo 4, ¿verdad?, del libro 4, habla sobre los padrinos. En el canon 872. Miremos lo que dice la Iglesia en su legislación. En la medida de lo posible, a quien va a recibir el bautismo se le ha de dar un padrino, en la medida de lo posible, cuya función es asistir en su iniciación cristiana al adulto que se bautiza y juntamente con los padres presentar al niño que va a recibir el bautismo y procurar que después lleve una vida cristiana congruente con el bautismo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al mismo. Miren la responsabilidad del padrino en el bautismo. Ayudar a que el niño viva lo que el bautismo le ha dado y que cumpla las obligaciones que adquiere. Recuerden que el bautismo no solo te da derechos, te da deberes para con la iglesia. Y el padrino debe educar al ahijado en este camino. Aquí se habla, ¿verdad? Aquí se habla de que debe haber en la medida de lo posible un padrino. Si no lo hay, pues en casos extremos, si no lo hay, pues ni modo, ¿verdad? Aquí se habla, en casos extremos, ni modo. Si no hay padrinos, pues los papás, ¿verdad? Luego, por costumbre, se busca una persona que asume esa función también de padrino y pueda ayudar a los papás a colaborarles en la función de educar al niño en la fe. Pero si en el momento del bautismo, por la emergencia, sobre todo en los bautismos en peligro de muerte, como hablamos el programa pasado, no está esta figura, pues lo importante es bautizar en ese momento, más que el padrino. Canon 873. Téngase un solo padrino o una sola madrina, o uno y una. La costumbre en la iglesia, si el niño, ¿verdad?, si el que se iba a bautizar era niño, pues se le buscaba un padrino. Si era niña, se le buscaba una madrina, ¿verdad? O puede haber dos, un padrino y una madrina. Ahora se ha puesto de moda un colochero de padrino. Buscamos 4 padrinos, 6 padrinos, o 3 mujeres y un varón, o la mejor amiga del hermano, del no sé quién, del no sé cuánto, y es una colección de padrinos. ¿Qué es eso, hermano? Como que fuese aquí una rifa, una tómbola, como que no hay seriedad. No, es una cosa seria. Y entre más gente usted implica como padrino, menos responsabilidad hay porque todos se tiran la pelota. Todos se tiran la pelota. Es como cuando dejan un trabajo en equipo, en las clases. Así, no, hacelo vos, no, y el otro se atiene al otro y al final no hacen un buen trabajo. Pero si hay un solo padrino, él sabe que toda la responsabilidad depende de él, cumple mejor su función. Entonces, cuando busquemos padrinos para bautismo, como lo recomienda el Código de Derecho Canónico, uno, si es niño, varón. Si es una niña, pues una madrina, una mujer. Y a lo máximo, una pareja. Recomendaciones acá, que sean casados por la iglesia. Vamos a ver lo que establece el Código de Derecho Canónico como requisitos para ser padrinos, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. En el numeral 874. Para que alguien sea admitido como padrino, es necesario que ponga oído, atención, anote, tome nota de estas cosas. Punto 1. Haya sido elegido por quien va a bautizarse, en el caso que sea adulto, o por sus padres o por quienes ocupan su lugar, ¿verdad? Los tutores pueden elegir al padrino. O faltando estos, ¿verdad?, padres o tutores, el sacerdote, el párroco o ministro puede elegir al padrino y que tenga capacidad para esta misión e intención de desempeñarla. 2 cosas. Capacidad para la misión y la intención de ser un buen padrino. Si no tiene la intención de ser buen padrino, solo quiere salir en la foto, no lo elija. Quítelo. Es una mala opción. Segundo, que haya cumplido 16 años, a no ser que el obispo diocesano establezca otra edad, o que por justa causa el párroco o el ministro consideren admisible una excepción, alguien menor de 16 años, ¿verdad? Pero ese es otro requisito, de 16 años para arriba. Vamos a ir a la pausa por cuestión de tiempo y luego continuamos leyendo los siguientes requisitos que es necesario tomar en cuenta a la hora de elegir a quien va a ser el padrino o la madrina o los padrinos de su hijo. Es cosa seria. Usted a su hijo no le compra algo malo, no le da algo malo. Entonces no sea negligente en el momento de elegir quiénes van a ser sus segundos padres, que es lo que significa la palabra padrino, segundo padre. Vamos a la pausa y regresamos.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros en sintonía de su programa Creo, Señor, Yo Creo, por Radio Católica El Esplendor de la Verdad 105.3. Estamos hablando de los requisitos que nos presenta la ley, la legislación eclesiástica, para que alguien pueda ser admitido como padrino de un niño que va a ser bautizado o de un adulto que se va a bautizar. Estamos diciendo que se encuentran estos requisitos en el canon 874, Código de Derecho Canónico. Hemos ya dado lectura al primero, que sea elegido, ¿verdad?, por los padres o en su defecto por el sacerdote. Segundo, que haya cumplido al menos 16 años. Pongamos atención al punto 3 dentro de este canon. Dice que sea católico. Primero, que sea católico. No puede ser padrino de un niño un protestante, un no creyente, un ateo o un practicante de otra religión. Hinduista, budista, islamista, no puede serlo, queridos hermanos. Está aquí establecido en la ley de la iglesia. Tiene que ser católico. Es que es mi hermana, pero ella es bautista y va a la iglesia. No, aunque sea su hermana. Aquí la importancia no está en que si comparte lazo sanguíneo, no está en el sentimentalismo, que si mi mejor amigo, si es el que me salvó la vida, si él no. Aquí la importancia está en la fe, porque él va a educar en la fe. Lo primero que establece aquí, que sea católico. Esté confirmado. Y en este punto, estoy leyendo yo el Código de Derecho Canónico, edición bilingüe comentada por los profesores de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca. Sí, no es por cualquier gato, como decimos nosotros. Y estos profesores, en el comentario a este punto 3, dice que la confirmación, por ejemplo, tiene una gran importancia en razón de sus propios efectos. Eso hay que confrontarlo con el canon 879. Y como tal, debe ser exigida. Para que alguien sea padrino, debe estar confirmado. Miren, segundo punto, que sea católico y que esté confirmado. Dice que haya recibido ya el sacramento de la Eucaristía, porque va a introducir al niño en este camino para que comulgue también. Y lleve al mismo tiempo una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. Miren, este punto es importante, que lleve una vida congruente con la fe. Dice el comentario a este canon, como les digo y les repito, hecho por los profesores de Derecho Canónico de la Universidad de Salamanca, Universidad Pontificia. Y dice, por el requisito, lleve una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir, quedan excluidos, entre otros, los divorciados vueltos a casarse civilmente. No puede ser padrino o madrina una persona que esté en una segunda unión. Si fue casado por la iglesia y se divorció civilmente y se fue a casar con otra persona, está en pecado mortal y le priva de ser padrino. Está aquí indicado en el derecho canónico. No puede ser padrino. Los divorciados vueltos a casarse civilmente, o los que han optado solo por casarse civilmente, pudiéndolo hacer por la iglesia. Esos ajuntados, como le llamamos. Unos ajuntados no pueden ser padrinos, porque si pueden casarse por la iglesia y han decidido vivir en pecado estable, pecado mortal de manera estable, como es la fornicación, y lo han hecho adrede, no pueden ser buen ejemplo para un niño, para una niña. Entonces no quedan admitidos como padrinos. No pueden. También las parejas de hecho o las parejas homosexuales no pueden ser padrinos una persona que vive de manera estable en el pecado de la homosexualidad. Homosexualidad hablamos aquí tanto la persona que es gay como la que es lesbiana. También hablamos de aquellos que han optado por vivir lo que propone la ideología de género, los transexuales, ¿verdad? O otro tipo de género, de este nuevo invento de las sociedades actuales que están impregnadas de cultura de muerte. No pueden ser. No lo pueden ser, ¿no? Pues se trata de un ministerio que exige la plenitud del testimonio cristiano. El testimonio de la vida cristiana. Entonces no puede ser padrino un tipo de persona así. Punto 4 dentro del canon 874. También no puede ser padrino quien esté afectado por una pena canónica legítimamente impuesta o declarada. Los que están excomulgados, los que son apóstatas, los que están ahí bajo esas penas no pueden ser tampoco padrinos.
Tampoco puede ser padrino el mismo padre o la misma madre de quien se ha de bautizar. No puede, debe ser alguien diferente. Entonces ahí tenemos en el Código de Derecho Canónico las normas y lo que nos hablan sobre los padrinos a partir del canon 872. Lo pueden consultar también vía internet. Entonces hemos aclarado ya la función de los padrinos para que sigamos viendo el rito, que es lo que se hace. Estamos viendo el rito de acogida y que hay una función de los padres y de los padrinos, pues responden en el nombre del que va a ser bautizado. Después del interrogatorio, el sacerdote le dice: fulanito de tal, ¿verdad? El nombre de la persona. La comunidad cristiana te recibe con gran alegría. Yo en su nombre te signo con la señal de Cristo Salvador. Y ustedes, padres y padrinos, hagan también sobre ellos la señal de la cruz. ¿Qué significa esto? Lo dice el numeral 1235 de el Catecismo de la Iglesia Católica. La señal de la cruz al comienzo de la celebración señala la impronta de Cristo sobre el que le va a pertenecer y significa la gracia de la redención que Cristo nos ha adquirido por su cruz. Recuerden que el bautismo es sumersión en el misterio pascual de Cristo. Por eso el primer signo que recibe el bautizado es el signo de la cruz redentora de Cristo, donde muriendo por nosotros en ella dio su vida para que nosotros tengamos vida eterna. Es el signo de la cruz, cumpliendo también lo que dice el libro del profeta Ezequiel, capítulo 4, versículo 9, o 9:4 si no me equivoco, que es la señal de la cruz puesta sobre la frente de aquellos que gimen y claman justicia al Dios de las misericordias. Esto es bíblico, entonces lo pueden encontrar ahí, la señal de la cruz. Seguidamente, si el sacramento no se celebra con la misa, viene la liturgia de la palabra, que si se ha vivido en la misa, pues primero escucharán todas las lecturas y después de la homilía tendrá lugar pues el bautismo. De lo contrario, si el bautismo se vive aparte, ¿verdad?, después de este gesto viene la proclamación de la palabra de Dios. Nos dice el Catecismo de la Iglesia: el anuncio de la palabra de Dios ilumina con la verdad revelada a los candidatos y a la asamblea y suscita la respuesta de la fe, excita la fe del que está oyendo. Por eso, en la homilía o en la reflexión que se hace de la liturgia de la palabra, debe orientarse esto, animar a la gente a que conozca qué es lo que significa ser bautizado, la gracia del bautismo, todo lo que implica el sacramento, la vivencia de la fe, animar a los padres y padrinos a cumplir su obligación. Que esto, la respuesta de la fe, es inseparable del bautismo. En efecto, el bautismo es de un modo particular el sacramento de la fe, por ser la entrada sacramental a la vida de la fe. A la vida de la fe. Luego que se ha hecho esta proclamación de la palabra y la reflexión, se invita a hacer las peticiones. En estas peticiones, o las preces, o la oración de los fieles, como quieran llamarle, se ruega de manera especial por los bautizandos, se ruega también por los padres y por los padrinos. Entonces hay que hacerlas, no hay que omitirlas, y muchas veces los celebrantes omiten estas peticiones. No hay que omitirlas, queridos hermanos. Se ruega de manera especial al Señor por estos hermanos. Peticiones que se sellan con la letanía de los santos, que es la invocación a los santos, que son parte de la iglesia. Este niño va a entrar en la comunión con toda la iglesia celeste, que es parte de nuestra iglesia. Hablamos de la comunión de los santos. Esa comunión de los santos se expresa mediante las letanías, donde se invocan a la Virgen, a San José, a San Juan Bautista, a los apóstoles Pedro y Pablo, y de manera especial al santo patrono con cuyo nombre se va a gloriar ese niño, ¿verdad? Se va a llamar Antonio, pues se invoca a San Antonio, a todos los Antonios, San Antonio Abad, San Antonio de Padua. Entonces se invoca a los santos, porque hace presente esta realidad, la comunión de los santos y la asistencia y el ruego de los que están en la presencia de Dios en favor de ese niño. Qué importante hacer la letanía de los santos. Muchas veces se omite, esta es negligencia. Después viene la oración de exorcismo y la unción prebautismal. ¿Qué se pide aquí? Liberación del poder del demonio. Numeral 1237, Catecismo de la Iglesia Católica. Puesto que el bautismo significa la liberación del pecado y de su instigador, el diablo, se pronuncian uno o varios exorcismos sobre el candidato. Estos exorcismos son exorcismos menores. Este es ungido con el óleo de los catecúmenos, que es un óleo de exorcismo.
O bien, dice, el celebrante le impone la mano y el candidato renuncia explícitamente a Satanás. Así preparado puede confesar la fe de la iglesia a la cual será confiado por el bautismo. Entonces eso es lo que sigue. Es la unción prebautismal. Esta unción por lo general se hace en el pecho. También en el antiguo rito, y que sigue siendo válido, se hace también la unción en la espalda del niño. Simbolismo de protección también. Simbolismo de protección. Este óleo hace recuerdo de el aceite con que los gladiadores se ungían el cuerpo entero antes de salir a combatir en el circo romano. Cuando ellos estaban peleando, si el enemigo quería agarrarlos de cualquier parte del cuerpo, se resbalaba porque estaba todo untado de aceite. Entonces el enemigo no lo podía agarrar. Entonces esta unción expresa este sentido, que el demonio no nos toque, no nos agarre, le pertenecemos a Cristo, ¿verdad? Después de esto viene la bendición del agua. Es un agua especial. Dice el Catecismo de la Iglesia, numeral 1238. El agua bautismal es entonces consagrada, no es cualquier agua, consagrada mediante una oración de epíclesis, es decir, de invocación del Espíritu Santo. Como en la misa se da la epíclesis cuando se invoca el Espíritu Santo para que transforme la sustancia del pan y del vino en el cuerpo y sangre, alma y divinidad de Cristo. Aquí el Espíritu Santo se va a invocar para que transforme esta agua en un agua especial. Es un agua especial. La iglesia pide a Dios que, por medio de su Hijo, el poder del Espíritu Santo descienda sobre esta agua a fin de los que sean bautizados con ella, nazcan del agua y del Espíritu. Juan 3:5. Se hace una invocación especial, un recorrido muy hermoso de los signos y símbolos del bautismo a lo largo de la historia de la salvación, que se van relatando en todas estas oraciones que se hacen para bendecir el agua. Se recorre el agua del diluvio, el agua del Mar Rojo que atravesaron los israelitas, el agua del Jordán por donde entró el pueblo de Israel a la tierra prometida. Todas estas aguas, en fin, el agua del Jordán donde fue bautizado Cristo. Se hace un bello recorrido histórico y se invoca al Espíritu Santo para que esa agua signifique ese seno materno de la iglesia, ese líquido amniótico donde nacerán los hijos de Dios. Vamos a la pausa y volvemos para explicar los ritos finales de este bautismo. Gracias por continuar con nosotros. Estamos explicando los distintos ritos que componen el sacramento del bautismo. Hemos dicho que se hace una bendición especial del agua. Luego de esta bendición del agua, que es muy hermosa vivirla sobre todo en la vigilia pascual, donde vemos que el sacerdote incluso introduce por 3 veces el cirio pascual, que significa Cristo resucitado, 3 veces lo sumerge en el agua, un rito muy especial que vale la pena vivirlo en la noche del sábado santo, sábado de gloria. Después de esa bendición del agua, ahora viene de manera expresa la renuncia a Satanás y la profesión de fe. Son los padrinos y los padres que responden por el ahijado, por el hijo. Responden en nombre de él para renunciar a Satanás. Entonces recuerden que siempre esta renuncia, esta profesión de fe se hace a título personal, ¿verdad? ¿Renuncia a Satanás? Pregunta el sacerdote en plural por la cantidad de gente que hay, pero la respuesta siempre se hace personal. Sí, renuncio. Porque yo no sé si el otro que está allá quiere renunciar o seguir en sus desastres con el demonio. Yo qué sé. Entonces yo renuncio por mí. Yo creo por mí, no sé el otro. Simple y sencillamente ante la iglesia, por esa vez, los padrinos y los padres están respondiendo por el niño, pero no responden por nadie más. Entonces uno debe decir, sí renuncio, porque es como que el niño estuviera respondiendo por usted a través de su boca. Ya, a través de su boca. Después de la renuncia explícita a Satanás y la profesión explícita de la fe, se vuelve a preguntar: ¿quieren por tanto que su hijo sea bautizado en la fe de la iglesia que todos acabamos de profesar? Sí queremos. No respondan automáticamente, sino convencidos de que usted quiere que su hijo viva la fe por la cual usted mismo está encontrando la salvación y la felicidad eterna. Viene entonces el bautismo, que se hace con la fórmula que ya hemos expresado. Fulanito de tal, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de la Santísima Trinidad, como lo ha dicho Cristo, como lo escuchamos en el Evangelio de este domingo, que hemos celebrado el misterio de la Santísima Trinidad en la Iglesia Católica. Primer domingo después de Pentecostés, ¿verdad? Esto es lo que hemos celebrado.
No se puede hacer bajo el nombre de otro ser, ni otra persona, ni con otra fórmula. Solo el nombre trinitario de Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1239, sigue el rito esencial del sacramento, el bautismo, propiamente dicho, que significa y realiza la muerte al pecado y la entrada en la vida de la Santísima Trinidad a través de la configuración con el misterio pascual de Cristo. El bautismo es realizado de la manera más significativa mediante la triple inmersión en el agua bautismal. Se sumerge 3 veces a la persona, pero desde la antigüedad puede ser también conferido derramando 3 veces agua sobre la cabeza del candidato, por ablución o también por aspersión, ¿verdad? Dependiendo del caso, cosas que ya hemos explicado. Y recuerden que si hay dudas si un niño está o no bautizado, el sacerdote utiliza una fórmula, ¿verdad?, de condición, una fórmula condicional. Si este fulano no está bautizado, yo lo bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad?, bajo condición. Sobre todo cuando estas familias vienen de sectas protestantes, no se sabe si el bautismo es válido o no, en la que ellos se bautizaron, entonces se bautiza de esta manera. Seguidamente se hace la unción con el Santo Crisma, ¿verdad? En este momento del bautismo, el niño adopta el nombre de cristiano. El nombre de cristiano viene de Cristo. Cristo significa ungido, ¿verdad? Mesías en hebreo significa ungido, el ungido de Dios. Y para expresar este significado, este símbolo hermoso, se hace con una unción, la unción del Santo Crisma, que esta vez ya no unge el pecho y la espalda, sino que se unge la cabeza, es decir, todo el ser. Recuerden que yo les explicaba que lo que se derrama sobre la cabeza, lo que se pone sobre la cabeza, implica que está sobre todo el ser de la persona. Se derrama aceite sobre la coronilla de la cabeza y se unge con una fórmula, donde dice aquí que esta persona está configurada con Cristo. Se ha hecho otro Cristo, un cristiano configurado con Cristo, y tiene la misión de Cristo de ser sacerdote, profeta y rey. A los que se ungían en el Antiguo Testamento con el óleo para significar el descenso del Espíritu Santo, el reposo del Espíritu de Yahvé en ellos, era a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes, como lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Entonces se hace la unción con el Santo Crisma. Luego de eso se hace la vestidura blanca. La vestidura blanca, ¿verdad? Bueno, antes de hablar de la vestidura blanca, comento lo que dice el Catecismo sobre la unción. Numeral 1241 dice: la unción con el Santo Crisma, óleo perfumado y consagrado por el obispo, significa el don del Espíritu Santo al nuevo bautizado. Recuerden que aquí por el don del Espíritu Santo ya no tienen que andar buscando bautismo en el Espíritu. Esa es herejía. Usted ya recibió el bautismo en el Espíritu en el momento del sacramento del bautismo, y ahí recibió todos los dones y los carismas del Espíritu Santo, los 7 dones y los carismas del Espíritu Santo que le iba a infundir, además de que recibe las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Así que no ande buscando cosas ajenas a la tradición de la iglesia, ni cosas que son inventos de hombre. Ha recibido el Espíritu Santo y esta unción lo expresa. Ha llegado a ser un cristiano, es decir, un ungido por el Espíritu Santo, incorporado a Cristo, que es ungido sacerdote, profeta y rey. Sacerdote, profeta y rey. Vamos a la vestidura blanca. Esta vestidura, ¿qué significa? La limpieza del alma. Se recobra la gracia inicial, queda puro ante los ojos de Dios. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1243, la vestidura blanca simboliza que el bautizado se ha revestido de Cristo. Gálatas 3:27. Ha resucitado con Cristo. Ha resucitado con Cristo. Esto es lo que simboliza. Revístanse de Cristo, dice el apóstol Pablo. Aquí estamos simbolizando a través de esa vestidura blanca que simboliza pureza. Recuerden que Cristo, cuando se transfiguró, dice que sus vestiduras se volvieron blancas, de una blancura que no había aquí en la tierra. Y dice que también el Apocalipsis, que aquellos que fueron redimidos por la sangre de Cristo lavaban sus túnicas en la sangre del Cordero y quedaban blancas. Y el bautismo es lavar la túnica de nuestra alma en la sangre del Cordero, pasión, muerte y resurrección de Cristo, misterio pascual en el que somos sumergidos por el Espíritu Santo. Por eso la vestidura blanca. Yo les recomiendo siempre a los papás, cuando vayan a bautizar a su niño, llévenlo de color, de cualquier color, y hasta el momento en que ha sido bautizado, hagan el cambio de ropa. Significa mejor el gesto. Si ya lo llevan de blanco, pues el sacerdote simplemente pone un pañito blanco sobre la cabeza como un simbolismo, pero se expresa mejor en el cambio de ropa. Luego se entrega el cirio, la luz, y se dice recibir la luz de Cristo. Esta luz, dice el Catecismo, mismo numeral 1243,
Dice, el cirio que se enciende en el cirio pascual significa que Cristo ha iluminado al neófito, al nuevo hijo de Dios, al nuevo nacido, neófito. En Cristo los bautizados son la luz del mundo. Recuerden que el Señor nos dijo, ustedes son la sal y la luz del mundo. Y eso se expresa con la comunicación de la luz. Por eso antiguamente al sacramento del bautismo también se le llamaba sacramento de la iluminación. Porque el bautizado pasaba de las tinieblas, de la muerte y del pecado y de las ataduras del demonio a la luz divina de Cristo, a la luz de la vida, a la luz de la gracia. Sacramento de la iluminación. Y oigan, padre y padrino, lo que les exhorta el sacerdote o el ministro. A vosotros, padres y padrinos, se os confía acrecentar esta luz, que vuestros hijos, iluminados por Cristo, caminen siempre como hijos de la luz y perseverando en la fe puedan salir con todos los santos al encuentro del Señor, como las vírgenes prudentes que tenían sus lámparas encendidas. A ustedes, padres y padrinos, se les recomienda acrecentar esa luz. Luego se hace el rito del efetá, ¿verdad? El ábrete, el efetá, donde el sacerdote con su saliva en el dedo pulgar, ¿verdad?, hace la señal de la cruz en los oídos y en la boca del bautizando, para pedirle a Dios que se abran sus oídos. Dice, el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Después de eso, ¿verdad?, el ritual concluye con la oración de los cristianos, que es el Padre Nuestro. El nuevo bautizado es ahora hijo de Dios y ahora sí puede llamar a Dios Padre, Abba, Papá, por el Espíritu Santo. Dice la palabra, el Espíritu Santo nos hace clamar Abba, Papá, Papito. Papá, papito. Y luego al final, si se celebró el bautismo aparte de la misa, numeral 1245 dice, se da la bendición solemne que cierra la celebración del bautismo. En el bautismo del recién nacido, la bendición de la madre ocupa un lugar especial, un rito que poco se hace, pero que ahí está. Y que también es tradición de la iglesia presentar al bautizado ante la Virgen, consagrarlo. Ella es la madre de todos los cristianos. Una consagración especial que es incluida en las oraciones y devocionarios de los católicos y pueden ser dichas por el sacerdote para consagrar al niño a la Santísima Virgen María. Miren qué hermoso. Recuerden que después de la pausa, a las 11 de la mañana, tendremos el siguiente bloque, hablando con la gente, hablando con el pueblo, y puede llamarnos. Le damos los números telefónicos para que usted nos llame. 2714-0660. 2713-9940 y puede whatsappearnos al 8830-2384. Estaremos pendientes para que usted nos haga llegar sus mensajes, sus sugerencias y se comunique con nosotros y escuchemos también su opinión. Entonces, ya sabe, se nos reportan, compartan, es momento de hablar. Entonces, después de la pausa, líneas abiertas para que usted nos llame en cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta segunda sección del programa, Hablando con la Gente. Recordamos nuestras líneas telefónicas 2714-0660, 2713-9940. No tenga pena, ¿verdad?, que aquí no le voy a hacer un interrogatorio, no es examen, es hablar con ustedes. Queremos saber desde dónde están escuchándonos, de qué parte, de cuál es su parroquia, qué nos expresan. Hoy concluimos ya el tema del bautismo. Si nos quieren comentar algo, dónde fueron bautizados, quién los bautizó, o alguna experiencia que ustedes hayan vivido en una celebración del bautismo, o si ustedes han sido testigos en un bautismo, por ejemplo, que algunos ritos no se hicieron, es bueno que comenten porque la voz de los fieles es importante escucharla. Para mientras nos llaman, pues enviamos saludos a nuestros hermanos que se nos han reportado a lo largo del programa a través del Facebook Live. Tenemos aquí a nuestro hermano Carlos Fernando Olivas Montiel. Un saludo para ti. Nuestra hermana Daisy Mondragón Maradiaga, también le enviamos saludos. Se nos ha reportado nuestro hermano Jorge Lozano. Pati Luna también, que es fiel oyente de este programa, pues un saludo para ti. También se nos reportó nuestra hermana Margina Rodríguez, envió saludos. También aquí tenemos a un hermano, Cajina Machado, pues saludo para ti también, hermano. Nuestro hermano Jairo Fajardo, mi primo, también un saludo para ti, para tu hija, Claudia Isabel, un saludo para ella. Tenemos llamada, la primera llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, hermana. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde se nos reporta? Mi nombre es Cenelia Rodríguez. Cenelia Rodríguez, sí. Qué bien, hermana. ¿De dónde nos llama? Estoy llamando de mi centro de trabajo de la NACSE. Ah, qué bueno. Le escuchamos. Sí, yo la llamo para felicitar por su lindo programa. Yo lo escucho en octubre, que era el aniversario de la radio, y fue la primera vez que lo escuché y lo sigo escuchando todos los lunes. Muchísimas gracias por su fiel sintonía, hermana, de verdad que sí.
Y me parece excelente este programa del bautismo, para que uno nunca termina de aprender. Yo pertenezco a la parroquia de Catedral, soy catecúmena. Qué alegre, me alegra que sea del camino neocatecumenal. Sí, yo partí charlas prebautismales, pero he entendido que nunca termino uno de aprender. Nuestra iglesia es tan grande y nunca termina de aprender, porque hay cosas que yo las desconozco. Por ejemplo, cuando hablaba del limbo, yo nunca abordé ese tema del limbo, Sí. porque para mí como que no existe. Entonces hay cosas que no las termino de aprender. Y aquí las pudo conocer y profundizar, gracias a Dios. Sí. Y como sabe, hermana, todo este material le queda a usted en el canal de YouTube, porque así lo puede reproducir una y otra vez y tomar anotaciones, sacar apuntes y tomar directrices, pues, porque esta es la finalidad, formación, para que aquellos que imparten charlas o tienen grupos puedan orientar correctamente al pueblo de Dios. Así es. Entonces yo estoy netamente agradecida con Dios, con nuestra iglesia y con usted, porque por estos temas tan bellos que muchísimas gracias, y le pedimos sus oraciones por nosotros para seguir adelante sirviendo a Dios y poder seguir formando al pueblo santo. Un saludo también, para usted. Usted también ruega por nosotros, las comunidades catecumenas. Claro que sí, Dios me la bendiga, muchísimas gracias. Igual. Saludamos pues a los hermanos que se nos están uniendo ahorita. Nuestro hermano Víctor Manuel Pérez Chávez, un saludo para ti, seminarista Víctor, hasta la Arquidiócesis de Managua. Nuestra hermana Ana Larga Espada. ¿Hay llamada? Todavía no. Bueno, saludamos también a nuestra hermana Gretel Gurdián, también a mi prima, un saludo para ti, al primo también y al primito, ¿verdad? Que de cariño así le llamamos. Entonces saludos para ti, Gretel, que Dios te bendiga. También nuestra hermana Maciel Torres se nos reportó. Mi mamá, junto con mi sobrina también desde Managua, se ha reportado. Mi mamá María José Jerez, que Dios me la bendiga y me la guarde siempre. También queremos ver aquí, hermano, en el Facebook Live de la radio, si nos pone el Facebook Live de la radio, para ver quiénes también se nos han comunicado. Ahí tenemos varios hermanos conectados. Ha enviado algunos saludos a través del Facebook. Suba ahí para ver si aparece algún saludo y así también lo demos a conocer a través de el Facebook Live. Bueno, están los números telefónicos ahí para ustedes, 2714-0660. Ustedes nos pueden llamar y así salir al aire. Si quiere enviar algún saludo a través de este medio, también hágalo. Tenemos 6 comentarios, dice ahí arribita. Tenemos 6 comentarios, vamos a ver quiénes han comentado. Ahí tenemos Pati Luna, comentó. También dice... A ver, hermano, ahí para que miremos quiénes nos han comentado. Y así enviarles pues saludos a todos los que nos han visto también a través del Facebook de la radio Esplendor de la Verdad Estelí. Dice ahí nuestra hermana Johanna Lanusa Morales, un saludo para ti. Mary Claret Saldívar, también un saludo. Patricia Álvarez y Mairena Gutiérrez, junto con las demás personas pues que a través de la señal de Estelí, de Esplendor de la Verdad Estelí, pues ha estado pendiente de este programa. Puede también enviar sus mensajes. Por favor, hermano, póngame los números ahí para ver el WhatsApp. Y así ustedes nos envíen sus textos. 8830-2384. Números telefónicos 2714-0660 y 2713-9940. ¿Verdad? No llamen todos a la vez, porque si no, no vamos a poderlos atender. Bueno, cualquiera que quiera decir algo, comentar una experiencia sobre el bautismo de sus hijos, de los padrinos, a ver, háblennos. ¿Han cumplido los padrinos su misión? ¿Alguien quiera darnos testimonio sobre los padrinos? Yo soy padrino de un montón de niños y yo sinceramente con muchos no he podido cumplir a plenitud mi misión. He orado por ellos, estoy a veces pendiente, algunos tengo el contacto, otros lo he perdido, pero se me ha hecho imposible cumplir a plenitud mi deber. Y yo se los he dicho a la gente cuando me buscan como padrino: hermanos, no, yo no voy a poder. Y es una insistencia. Y miren, yo les prometo mi oración. Eso sí. ¿Ves? Entonces, me ha tocado ser padrino hasta por procurador. Decir que alguien me ha representado porque no he podido estar ni siquiera en el bautismo por la distancia. Entonces, imagínense. Entonces, esto se puede también. Entonces, si alguien quiere comentarnos algo sobre sus padrinos, pues sería bueno que nos llame. ¿Ya? O hermano Luis, ¿usted tiene algún testimonio? No sé, es bueno compartir. ¿Tenemos llamada? No hay llamada. Bueno, el hermano Luis parece que nos va a compartir. Aquí lo miro animado tomando el micrófono. Vamos a escuchar al hermano Luis que nos comparte también. Bueno,
Yo tengo más o menos 3 años de ser quien da las charlas prebautismales en la parroquia Santuario Divino Niño. Allá serán todos los 3 primeros sábados del mes, y los bautismos son el tercer domingo del mes. Y en lo personal, yo cuando le estoy dando las charlas a las personas, les digo, yo me siento agradecido por ello con Dios, porque es un privilegio el instruir a la gente, pues, y hoy he aprendido mucho. Vamos a una llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? No, mire, no voy a decirle mi nombre porque me da pena, porque yo ya estoy muy grande y no sé si soy bautizada. El hermano Luisito me conoce. Sí. Y entonces yo estaba hablando con él de que yo quiero comulgar, pero como mi mamá es de otra religión, yo la verdad no sé. A mí me dicen que me bautizaron cuando niña, pero no sé. Y ya llegué, cuando ya empecé a escuchar, solté un poquito los auriculares y entonces algo así sobre de que dijo usted, suponiendo que si uno es bautizado, sí. sobre todo cuando viene ¿Usted de tiene algún protestante. testigo? Como dicen que la bautizaron de niño, que es una posibilidad, ¿hay algún testigo de usted de algo? Nada. No, es que dicen que la que me bautizó fue mi abuelita y ella se murió. Mire, entonces como no hay certeza, hay que hablar con el párroco, explicarle el caso y decirle que la bautice bajo condición, ¿verdad? Que le haga todo el rito del bautismo y la bautice bajo condición, diciendo esa fórmula, ¿verdad? Si no estás bautizada, fulanita de tal, yo te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, y que le complete, pues que le haga toda la ceremonia con las unciones y todo lo demás. Y como usted es adulta, mire qué bonito, sería hermoso que usted se bautizara en la Pascua, en la vigilia pascual, ¿verdad? También está la Pascua de Navidad y muchos sacerdotes hacen el bautismo en la Pascua de Navidad. Entonces hable con su párroco y hágale esa propuesta de su parte. Mire, yo quiero bautizarme, me comprometo a recibir charlas. Si conoce al hermano Luisito, pues tal vez el hermano Luisito le puede dar las charlas durante estos 6 meses, 5 meses que faltan, ¿verdad? Porque es un compromiso lo voy a fuerte. seguir escuchando. Bueno, se le cortó la llamada. Pues que bueno, sígalo escuchando los programas, que eso también le ayuda y le dan formación. Y pues el hermano Luisito tal vez le podría echar la mano ahí si lo conoce, y así pues poderse bautizar en la Pascua de Navidad. Y mire qué hermoso. Y así usted ese día se bautiza, se confirma y comulga. Los 3 sacramentos de iniciación cristiana recibidos el mismo día. ¡Qué bendición! Lo puede hacer perfectamente. Eso está establecido dentro de la iglesia, dentro de los ritos. No es nada extraordinario que estamos diciendo que no se puede. No, al contrario. No hay obstáculo alguno que le impida vivir esta gracia. ¿Oyó? Entonces haga eso, le doy esa recomendación. Y si se topa con el hermano Luis, pues con él puede hablar para profundizar sobre el tema y a ver qué recorrido se hace para hablar con el sacerdote y que le ayude como colaborador de la parroquia. Sí, hermano, entonces seguimos escuchando su testimonio. Bueno, les decía que cuando comparto la catequesis prebautismal con las personas, yo les expreso que para mí es un privilegio, porque hay algo importante que en la catequesis prebautismal los adultos volvemos, se nos hace conciencia de nuevo, los papás, de lo que hemos los recibido. padrinos y uno mismo como catequista. Cada vez que da las charlas se renueva en uno ciertos aspectos de la fe que quizás están todavía pendientes de madurar. O sea, como dice, dando es como recibimos. Así y es. Antiguamente, cuando trabajaba también en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, más o menos con un espacio como de 10 años, a mí me tocó dar las charlas prebautismales. Y claro, es una gran responsabilidad. Con respecto a lo que hoy escuchaba de nuestro hermano Walter, yo sé que es una gran responsabilidad. Uno tiene que documentarse bien, estar al día y para saber instruir y saber acompañar a las personas a quien les corresponde recibir la catequesis prebautismal. Así es. Gracias. Yo les recomiendo a todos los que son charlistas de bautismo que se lean las joyas que tenemos nosotros en cuanto a este tema en la tradición de la iglesia a través de los padres. Búsquense las catequesis bautismales y mistagógicas de San Cirilo de Jerusalén. Eso, si no lo han leído, usted no sabe todavía lo que es dar charla de bautismo. Si usted no ha leído eso, usted todavía anda orinando fuera del guacal. Es importante leer las catequesis prebautismales de San Cirilo de Jerusalén, las catequesis bautismales de San Juan Crisóstomo, las catequesis de San Ambrosio de Milán y la de San Agustín. Tiene 4 monumentales padres de la iglesia que usted le puede dar catequesis riquísimas. Son varias catequesis, montones las que hay de cada tema. Entonces son 4 padres. Tenemos una llamada. Aló, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días.
Candelaria Velázquez. Ah, nuestra hermana Candelaria, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Gracias a Dios estoy bien, estoy escuchando su programa. Y bendito Dios que todavía viviendo. Bendito sea el Señor. Sí, el Señor me está dando la suerte de seguir adelante con mi fe, escuchándola y dándosela tal vez a otra persona. Excelente. Y entonces quiero decirle una cosa Dígame, muy importante, mejor dicho. Conozco una persona que sus padres son evangélicos. Sí. Y entonces a él no lo bautizaron, a todos los hijos de ellos pues no lo bautizaron muy seguro, pero al que conozco pues no está bautizado ni en el evangélico, porque él no se bautizó tampoco en eso, ni en el católico. Entonces quiero decirle una cosa, él tiene ganas de bautizarse en el católico. Bendito Dios. Pero fíjese que él no tiene tiempo de escuchar las charlas, porque él es un ingeniero de esos que trabajan pues en las carreteras, o no sé cómo se llama. Ellos lo que hacen es, por lo menos, sí, lo que han hecho hasta la vez es puentes, algo así, en eso están trabajando ahorita. Y no tiene lugar de las charlas porque no están todos los domingos en la ciudad. A ellos les toca estar los domingos en otros lugares donde están haciendo sus trabajos. Entonces a eso le está saliendo muy trabajoso a él. Pero mire, lo que se puede ir a hacer ahí es lo siguiente, ¿verdad? Sí. Primero llevar a la persona para que hable con el sacerdote, sí, ¿verdad? Y que una vez hablando con el sacerdote se le asigne un catequista, un instructor. Sí. Este catequista va a trabajar con él de una manera especial. Pongámosle, puede hacer encuentros en los momentos en que él pueda, ¿verdad? Encuentros cada cierto tiempo, pero cuando no se den esos encuentros, se le da material de instrucción, por ejemplo, estudio del catecismo de la Iglesia Católica para que conozca la fe. Le pueden servir estos programas que hemos grabado, también se los puede él escuchar, porque como son audios, él puede estar trabajando y los puede estar escuchando para profundizar en el sacramento del bautismo, y se le da material, pues, y el catequista va haciendo como exámenes, evaluaciones, y le va ayudando a preparar. Y en los encuentros simplemente dialogan sobre lo estudiado para profundizar la fe, y al final, después de un periodo prudencial de unos 4, 5, 6 meses, lo que dictamina el párroco, pues él hace una evaluación, un examen. Mira si esta persona está preparada, madurando en los conceptos de la fe y con deseo verdadero de ser católico, y le administra el bautismo en la fecha establecida por él, que prudentemente se hace o en la vigilia pascual, el sábado de gloria, o en la vigilia de Navidad en diciembre. Entonces, esa es la opción que él tiene. Hablar con el sacerdote, y un sacerdote dispuesto para llevar esto adelante. Está el padre Rigo, ¿verdad? Que es un sacerdote bien preocupado por la formación de la gente, pues es un buen sacerdote el que pueda acercarse, o cualquier otro sacerdote, porque todos los sacerdotes velan por el bien de las comunidades. Sí. Entonces, esa es la recomendación que le puedo hacer, porque no hay que desaprovechar el deseo de esta alma de salvarse y encontrar a Cristo. Sí, así es, porque la persona, él está solo casado civil con verdad, solo están casados civil, ¿verdad? Pero la persona, la compañera de él es católica, bautizada y todo, pues. Sí. Y entonces, pues, por eso, pues, quiere también bautizarse. Excelente. Les quiero decir otra cosa. En la iglesia de San Antonio bautizan sin hacer charla. Y entonces pues quiero preguntarle si esto así pues es bueno, porque hacen la charla, o solo hacen la charla un poquito el día que ya es el día del bautismo. Y entonces pues quiero preguntarle si esto así pues es bueno o cómo pues, porque el sacerdote pues. Mire, desde lo que he escuchado se deduce, ¿verdad?, la respuesta a su pregunta. Es importante la formación, la catequesis, para que haya cristianos convencidos, que vivan su fe. Porque si no, ¿cuál es el problema? Bautizan por costumbre, por un evento social. 2 días después, un año más tarde, levantando la mano, yo acepto a Jesucristo, un falso Jesucristo, en una secta protestante, separada de la comunión con Cristo. Entonces, ese es el problema al que nos exponemos, ¿verdad? No es un juego, no es simplemente darle algo a la persona, tiene que conocer lo que recibe. Entonces la instrucción es fundamental. Y sobre todo los que van a ser bautizados, los padres y padrinos, deberían ser los primeros en preocuparse y pedir la charla.
No es que, bueno, aquí que te dan, no, sino pedir, mire, yo necesito, yo quiero formarme, yo quiero entender y solicitar las charlas. Y si no te las dan ahí, pues buscar la charla en otro lado y ahí llegar a vivir el rito, que es también la otra opción, buscar la charla en otro lado y llegar a vivir ahí el rito. Porque es importante ser consciente de lo que se vive. Si no, estamos actuando mal y negligentemente en esto que es tan delicado para nuestra salvación. Sí, principalmente, ¿verdad? Que no ha sido católico, por lo menos, sus padres. Sí, tiene que educarlo. Algunos católicos no los bautizan por negligencia, ¿verdad? Sí. Pero entonces, pues, él no ha sido nunca católico, no sabe, pues, sí. Y ahí en ese caso, pues, siga la recomendación que le dimos, ¿verdad? Sí, buscar al sacerdote, que asigne un catequista y que viva un proceso especial para este caso especial de este hermano que lo necesita y puede. Hay solución, para todo hay solución en esta vida. Querer es poder. Bueno, hermana, le agradezco su llamada, ¿verdad? Porque el tiempo ya se nos agotó. Gracias, hermana Candelaria, que Dios me la bendiga. Y recuerden los catequistas de bautismo. 4 grandes padres de la iglesia que deben profundizar en eso, en el estudio de ellos. Catequesis bautismales y mistagógicas de San Cirilo de Jerusalén, San Ambrosio de Milán, San Juan Crisóstomo y también San Agustín de Hipona. También enviamos saludos ahí al padre Miguel Toruño Hernández, a Giovanni Castellón, a Silvia Magdalena, a Iván de Jesús, y aquí nuestro hermano Néstor Umaña de Paso Ancho está diciendo: saludos al hermano Walter Fajardo desde la comunidad Paso Ancho, siempre en sintonía del programa. Muchas bendiciones y gracias por tan importante misión que realiza y por la charla que nos dio ayer en la parroquia Divino Niño. Claro que sí, hermano, estamos siempre para servir. Gracias por reportarte a través del WhatsApp de la radio. Pues, hermano, hemos llegado al final de este programa. Que el Señor los bendiga a todos y que les conceda una feliz semana. Será hasta la próxima. Nos vemos. Bendiciones. Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado Creo, Señor, yo creo. Donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.